luego, no lo hizo antes. Bien, ahora sí, ya nos encontramos para una entrevista con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, porque el día de hoy se ha publicado ya una serie de normas en el Perú respecto a nuevas actividades, nuevos sectores económicos que se van a reactivar, que ya deberían estar contando con los protocolos. Ministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rosana. Pero antes de dar paso a ese tema, yo quería conversar con usted respecto también a un tema que es más bien político, que tiene que ver con las protestas de esta semana. Sin duda, demandas legítimas, atendibles. Ese tipo de situaciones no se deberían de permitir jamás, de abuso. Pero por otro lado, con toda esta violencia y vandalismo ceder tan rápido, ¿no se está de alguna manera imponiendo el gobierno de la calle? Las protestas definitivamente son legítimas, el uso de la violencia no lo es. Que no puedan pasar ambulancias, que no pueda circular el oxígeno tan necesario en una pandemia, es algo que no es admisible. Sin embargo, hay que ver lo que pasó y qué generó toda esta convulsión social. El boom agroexportador ha sido fundamental para la economía. Por supuesto. Obviamente todo el mundo lo reconoce. Sin embargo, hay que cambiar un poco la mentalidad, porque si no ganan todos con este boom agroexportador, al final vamos a pasar una situación en la que pierdan todos. Pero ¿por qué no se revisa solo ese capítulo, el tema laboral, salarial? ¿Por qué se tiene que derogar absolutamente toda la norma? Justo la propuesta del Ejecutivo era derogar el régimen laboral especial de la agricultura y eliminar una de las principales fuentes de preocupación de todos, que era el abuso de la norma, que era el uso de servicios, intermediarios laborales, y la propuesta que teníamos era prohibir de manera enfática el uso de estos servicios en las actividades principales de las empresas. Entonces, atendíamos dos de las demandas principales. Ahora existe la oportunidad para generar muchísimo más diálogo en las siguientes 2 semanas, convocar empresarios, convocar trabajadores, convocar a todos los partidos en esta comisión multipartidaria y también el Ejecutivo. Claro, pero mientras tanto se queda en el limbo. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, este mes con el tema tributario, con el tema de los sueldos? ¿Cómo van a manejar eso? Hay un límite como de 2 semanas para llegar a un acuerdo, ¿no? Si no se llega a este acuerdo, hay que tomar medidas inmediatas serias para poder ofrecer este marco legal que, como digo, beneficia a todos. Ha habido una falta de diálogo, una falta de confianza. Tenemos que pasar de una economía de la transacción donde lo que gana uno pierde otro, una economía de colaboración, de confianza, donde haya situaciones donde ganen todas las partes. Bien, vamos al tema que nos convoca. ¿Qué nuevas actividades o sectores están entrando ya a la etapa de reactivación? Estamos hablando ya de cines, de gimnasios, ¿qué otros? Hay 2 actividades principales que han abierto que corresponden al Ministerio de Producción, que son cines, gimnasios. También se están reabriendo los teatros, que le corresponde al Ministerio de Cultura, y también abre casinos y tragamonedas, que le corresponde al Mincetur. También estamos ampliando marginalmente los aforos en 2 rubros que ya estaban abiertos. Restaurantes, por un lado, pasa de 50% de aforo a 60% en salón y a 70% en terraza. Y los centros comerciales pasan del 50 al 60% de aforo. Pero menores de edad todavía no pueden ir. Sí, en los centros comerciales estaba prohibido, ¿no es cierto? Sí pueden asistir, ya pueden asistir desde hace unos cuantos días. Y hay que resaltar que ahora ya estaría casi todo listo para que reabran estas actividades. En el caso de restaurantes y de centros comerciales, el cambio en aforo es inmediato, entra en efecto desde mañana. Y en el caso de las otras actividades, las nuevas actividades, las que reabren... Como los gimnasios y los cines, ¿cómo van a hacer ahí, por ejemplo? Estamos trabajando, hemos trabajado todo el fin de semana en los protocolos de bioseguridad que son necesarios para ya garantizar que puedan abrir en estos días cines y gimnasios. Por ejemplo, me escribía en el Twitter una señora, decía, si ya se pueden, los niños ya pueden ir al cine, ya pueden ir a los centros comerciales, ¿por qué no pueden ir a clases? Es distinta la interacción, es distinta la interacción que se da, claro, en clases, igual, para que se pueda entender. Y el Ministerio de Educación. Todo depende también de estas actividades. Estas son algunas de las últimas actividades en reabrir, ¿no? Porque justamente presentan más situaciones de riesgo. Son en espacios cerrados, concurridos y con contacto cercano. Las llamadas 3 Cs, ¿no? ¿Qué es lo preocupante? Entonces, los protocolos de bioseguridad lo que garantizan es que sí haya distanciamiento físico y corporal,
que sean lugares más ventilados, que haya, por ejemplo, en el gimnasio lo que hay son protocolos de desinfección de las máquinas cada vez que se utilizan. En cines hay protocolos para las colas, que tiene que haber distanciamiento entre los clientes, y también al salir es casi un procedimiento como de salida de avión, cuando salen los pasajeros del avión, fila por fila, para que no haya aglomeraciones. Entonces, ¿en los cines es 40%? 40% en todas las actividades que han abierto y que han estado cerradas durante toda la pandemia. Ahora, también es importante resaltar, Rosana, algo muy importante. La restricción principal que tenemos, obviamente, son las cifras de contagio y la pandemia. Esa es la prioridad, la prioridad de salud. Entonces, ¿qué pasa si las cifras de contagio se reducen? Que es lo que esperamos, ojalá que suceda. Ojalá que suceda eso. Podemos evaluar los aforos para aumentar los aforos en las nuevas actividades, inclusive en las otras también. Pero si hay una segunda ola, la temida segunda ola, que obviamente esperemos que no suceda, lo que sí vamos a tener que evaluar es el revertir estas medidas. Ahora, esto se va a manejar por zonas, por regiones. Por ejemplo, se están reduciendo los casos en Lima, por ejemplo, y en algunas otras regiones. Pero en el caso del norte, por ejemplo, lo que se reporta es que hay un incremento de los casos al punto de que ya varias salas COVID ya están nuevamente llenas. ¿Cómo va a ser? ¿En Piura, por ejemplo, van a poder también retomarse los cines y los gimnasios? Ese es un muy buen punto. Ahora es a nivel nacional, dependiendo de cómo evolucionen las cifras de COVID, lo podríamos hacer a nivel regional. Claro, pero por ejemplo, en ese caso que ya está acreditado, que se aumentó, merecería una revisión. Cuando se determine, de hecho que las revisiones son periódicas, vamos a estar monitoreando estas cifras y adecuando las actividades semanalmente o cuando se presente alguna situación. Si hay una segunda ola, sí vamos a tomar las medidas correspondientes. En el caso de los cines, que como usted señala igual, cerrados, ¿no es cierto? Son ambientes cerrados y tienen esas 3C. Los sistemas de ventilación, ¿hay algún protocolo para eso? Las máquinas de ventilación tienen que estar al máximo de potencia. Hay que recomendarle a los usuarios que lleven algo para abrigarse definitivamente, porque sí se tiene que garantizar. Pero tienen que estar las puertas tienen que abrirse, tiene que estar recirculando. Es un sistema de ventilación que circule muchísimo el aire para que haya aire fresco. También se abren las puertas y hay varios protocolos también para la compra de alimentos y de bebidas. Se recomienda que se pague con tarjetas de crédito, que no se utilice el efectivo, que también puede ser una fuente de contagio, que haya separaciones entre los cobradores y los clientes y así muchísimas más medidas de acuerdo a cada una de estas actividades. Claro, pero por ejemplo en el cine es probable que uno pueda estar con su mascarilla. Bueno, si te compras tu bebida, difícil, ¿no es cierto? Te la sacas mientras estás, bebes, claro, ¿no? Pero en un gimnasio eso es muy difícil, y al contrario, al mayor cansancio, mayor, como diría, aerosolización. Se recomienda de hecho que sí se utilice mascarilla siempre, y lo que recomendamos a los usuarios, al final esto es responsabilidad compartida, autoridades que tienen que vigilar esto, las empresas y los establecimientos que abren, que inclusive tienen que presentar una declaración jurada que certifique que están respetando los aforos, entre otras normas, y también las ciudadanas y los ciudadanos y los usuarios que asisten a estos establecimientos, que tienen que usar su mascarilla siempre, respetar los protocolos de bioseguridad y también constituirse en unos vigilantes de que se cumplen todas las normas. Claro, ¿y quiénes van a ser ahí los vigilantes? Como digo, todos, pero claro, pero entiendo que también iba a haber un tipo de delegación de responsabilidad en alguna persona de cada una de estas empresas. Sí, tienen que declarar a un responsable que presenta esta declaración jurada de que sí están cumpliendo efectivamente con las normas de aforo. Bueno, ya estamos, como dice, sobre el caballo y simplemente para adelante, ¿no es cierto? Pero además, como usted señala, revisando permanentemente para no poner en riesgo precisamente las vidas, ¿no? Exactamente, Rosana, lo que estamos promoviendo es una reactivación y una reapertura responsable y gradual. Claro, además gimnasios y cines han estado cerrados tantísimo tiempo que las pérdidas deben haber sido enormes. Y hay un dato muy importante, en los gimnasios lo que estaríamos beneficiando potencialmente son a 81,000 trabajadores, 81,000 familias que sus ingresos dependían de los gimnasios y que ahora van a tener ingresos nuevamente, y en cines estamos hablando de alrededor de 65,000 trabajadores directos. Gracias, altísimas en verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Seguimos en contacto. Y nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial y lo